Muy buenos días, hermanos. En este día, domingo 11 de abril, celebramos la segunda de Pascua. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre en el Espíritu, esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, antes de comenzar, pidamos perdón por nuestras faltas. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Aleluya. Ahora crees, Tomás, porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús. Les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús. Estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia celebra en este domingo a Jesús de la Divina Misericordia y lo refleja en esta fiesta que celebramos con este texto del Evangelio de San Juan, que nos presenta ese costado misericordioso de Jesús. Un Jesús que está cercano a los suyos, que está cercano al corazón de la Iglesia. Todo el Evangelio de San Juan es una metáfora a ser interpretada. Todo el Evangelio de San Juan, desde el primer renglón de este Evangelio hasta el último, nos invita a la reflexión. Fíjense cómo comienza. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor. Las horas del día en el Evangelio de San Juan son un signo, están marcando una realidad espiritual. Y lo que este atardecer está marcando es la irrupción de la incertidumbre y la duda que oscurece la vida de la Iglesia. ¿Y qué es lo que genera esa incertidumbre y dudas? El miedo a los judíos. Por eso es una comunidad que está cerrada,
una comunidad que vive replegada y encerrada en sí misma, fruto de lo que provoca el miedo en nosotros o en una comunidad, o en los pueblos. Un pueblo que vive con miedo es un pueblo que se repliega. Y en esa condición el peligro es que la iglesia deje de anunciar la buena noticia de Jesús. Por eso Jesús irrumpe en esta situación. Estando las puertas cerradas, es decir, venciendo la resistencia de los miedos de la primitiva comunidad, Jesús aparece en medio de ellos. Este aparecer en medio de ellos también es un signo. Nos está indicando que Jesús aparece en el centro, en el corazón de la iglesia reunida. Y allí Jesús va a tener dos signos. El primero de saludarlos con la paz, devolverles la paz a esta comunidad que se ha dejado ganar por el miedo. La paz esté con ustedes. Y lo segundo que Jesús va a hacer es dar evidencia de quién es. Miren mis manos, miren mis pies, metan sus manos en mis heridas y en mi costado. Solo cuando el cuerpo apostólico, cuando la iglesia se convence de que es Jesús resucitado, irrumpe la alegría. Se llenaron de alegría. Y el Espíritu Santo descendió sobre ellos en ese momento. Hay uno del cuerpo apostólico que no se encuentra presente, y es Tomás. Por alguna razón, Tomás no se encuentra con el grupo que está reunido allí. Es significativa esa ausencia. Pero lo más extraordinario en relación a Tomás es que cuando sus amigos, compañeros en la vida espiritual, seguidores de Jesús, le anuncian a Tomás que han visto al Señor, no cree y pide evidencias. Si yo no toco sus heridas y no pongo mi mano en su costado, no lo creeré. Esto revela también una situación difícil en la vida de fe. Tomás no le cree a la iglesia. No le cree a la iglesia. Porque los que están reunidos y que han sido testigos de esa aparición de Jesús en medio de ellos, es la iglesia. Frente a esta realidad, el Evangelio continúa diciendo que 8 días después, estando reunidos con las puertas cerradas, pareciera una repetición de escena. Sin embargo, algo ha cambiado. Ya no habla de temor la palabra. El temor ya no está. La iglesia se ha reunido y ahora otra cosa que ha cambiado es que Tomás está con ellos. Estando reunidos con las puertas cerradas, Jesús aparece en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes. Ahora Jesús se dirigirá a Tomás. Tomás que va a caer rendido frente a la evidencia de Jesús resucitado. Y estas palabras de Jesús, invitándolo a creer y llamando bienaventurados a todos aquellos que crean en el anuncio de la iglesia. Felices aquellos que crean sin haber visto. Bendiciendo y englobando a todos los que seguimos el camino y creemos en el anuncio de la iglesia. Somos bienaventurados. Para nuestras vidas, varias cosas que aprender. Primero, saber que Jesús aparece en medio de la iglesia. Jesús aparece cuando la iglesia está reunida. Por eso no es menor la convocatoria en eclesía, ser parte de la celebración para el encuentro con Jesús. Es el modo que nos dejó Jesús para el encuentro con Él. Jesús, estando en medio de ellos, aparece. Estando en medio de la iglesia, aparece. Si nos queremos encontrar con Jesús, necesariamente tenemos que hacer un camino eclesiástico. Necesariamente tenemos que confiar en lo que la iglesia nos enseña. Necesariamente es la iglesia la encargada de mostrarnos a Jesús. Puede haber negaciones como la de Tomás,
Pero Jesús insiste y vuelve a aparecer en las mismas condiciones, estando reunida la iglesia con las puertas cerradas, en medio de ellos, ahora para anunciarle a un incrédulo discípulo que Él es el Señor y que ha resucitado. También nosotros tenemos necesidad de ese encuentro con Jesús. ¿Y dónde hemos de encontrarnos con Jesús si no en el corazón de la iglesia? Esto es para pensarlo en este domingo. Es para pensar en la misericordia que tiene Dios para con todos nosotros, que nos deja la iglesia como signo para el encuentro con Él. Finalmente, Jesús no se enoja con Tomás. Tiene paciencia y misericordia y entiende los procesos humanos y acepta el desafío que Tomás le propone. Si yo no toco sus manos y meto mis dedos en su costado, no lo creeré. Allí irrumpe Jesús para demostrarle que verdaderamente es el Señor. En el corazón de esa iglesia, en el corazón de nuestra iglesia. Por eso, queridos hermanos, varias cosas debemos de aprender. A Jesús, a Dios, lo encontramos en el corazón de la iglesia. Cuando Jesús irrumpe, lo primero que hace Jesús, el primer signo evidente de Jesús en medio de una comunidad es la paz. Cuando hay paz en el corazón de una comunidad, allí hay presencia real de Dios. Dios que concede esa paz es un signo de Jesús resucitado. Y el tercer elemento es que Jesús, una vez que irrumpe y nos da la paz, nos invita a vivir la experiencia del Espíritu Santo y queda en el corazón de los discípulos la alegría. Por eso, como dice el Papa Francisco en la alegría del Evangelio, ser seguidores de Jesucristo implica necesariamente vivir en la alegría y la esperanza. Si la alegría no está en nosotros, hemos de preguntarnos si verdaderamente nos hemos encontrado con el Señor. Y si no nos hemos encontrado con el Señor, debemos preguntarnos qué relación estoy teniendo con la iglesia. ¿Me he dejado alcanzar por el anuncio de la iglesia? ¿O soy como Tomás, que rechaza lo que la iglesia enseña? En este día, queridos hermanos, es una invitación al pensamiento. Llegue a todos ustedes la bendición y la luz de Cristo los cubra y los proteja en este domingo de la misericordia de Jesús. La bendición a todos ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.